Las 9 de la mañana con 9 minutos en toda la República Argentina. Seguimos aquí con La Verdad al Aire. Hasta las 10 estamos haciéndote compañía. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 261-566-8715. Hemos hablado de muchísimos temas a nivel nacional, a nivel local, y en este caso seguimos con lo local también porque ayer hubo una decisión importante de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que convirtió en ley la suspensión de las PASO aquí en la provincia de Mendoza, tanto para este año como para el 2026. Y tenemos aquí en nuestros estudios a Sol Salinas, que es diputada provincial por el PRO, y bueno, la hemos invitado para charlar un poquito. ¿Desde el PRO? Del PRO. Del PRO. Del bien, PRO. Bien, exactamente. Bien. Ya me confundo a veces. Sí, no, perdón nosotros que despistamos y hacemos muchos líos, ¿no? Del PRO. Bien. ¿Por qué? A ver, está bien, suspensión de las PASO. Se propuso esto y porque a nivel nacional ya se había tomado la decisión y Mendoza o cada una de las provincias, digamos, es autónoma en este sentido y también tiene que adherir o no a esta cuestión, ¿no? Bueno, esta demanda surge primero porque una agenda nacional lo impuso y hubo, por supuesto, una gran aceptación de la gente y por decanter, bueno, las fuerzas políticas que sí entendemos de que tiene que haber muchos cambios y sobre todo tienen que haber cambios en el sentido de la reducción del gasto público y la simplificación del dolor de cabeza de la gente cada vez que tiene que pensar en quién votar. ¿Por qué digo la simplificación? Por el solo hecho del desgaste que genera la política a la hora de la gente tiene que pensar. Entonces, bueno, yo en 2023 yo fui a votar 7 veces. Claro, los municipios, y acá hay un dato que me acabas de pasar muy bueno, los municipios peronistas vienen desdoblando desde el año 2015, no solamente a la provincia, sino desdoblan también a la nación. Entonces, los que tienen domicilio por ahí, no sé, en Maipú, en San Rafael... Yo en Tunuyán votaron 7 veces. ¿Y por qué digo los municipios peronistas? Porque justo ayer, tanto en senadores como en diputados, son el peronismo el que está pidiendo que el gobernador se expida cuándo van a ser las elecciones, si las vamos a tener en el 2025 o el 2026, cuando en realidad los intendentes han tenido también la autonomía de decidir cuál va a ser su calendario electoral, porque lo vienen haciendo desde el 2015. Entonces, exigirle al gobernador, que si bien está bien, pero el gobernador por un plazo legal todavía tiene, tiene plazo para poder decidir cuándo van a ser las elecciones. Ahora, si está tan claro que hay un ahorro y todo esto, ¿por qué el tema de insistir en...? Mira, ayer justo ¿O es pura especulación política nada más? Si no les importa lo que gastan, total, la plata no la ponen ellos. Yo creo que viene cuando estábamos estudiando y haciendo el despacho, me puse a escuchar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el 2009 cuando anuncia el proyecto de la reforma política, democratización. En ese momento le ponían a todo democratización. Bueno, el peronismo y el kirchnerismo sobre todo se encarga de buscarle esos nombres. Sí, es como que empezara y terminara en ellos, claro, viste, la democracia y todo, como que empieza y termina en eso. Bueno, lo escuchaba al discurso y lo escuchaba porque yo en el 2009 estaba en el último año de la secundaria. O sea, estaba lejos de mi mentalidad de ponerme a escuchar qué estaba pasando en una reforma política. Claro, y que hoy fueras legisladora. Claro, y hoy tengo 33 años, estoy en la Cámara de Diputados y tengo la posibilidad de levantar la mano para cambiar, modificar, implementar algo sobre la vida de los mendocinos. ¿Por qué hago esta comparación? No por contar mi historia, sino por contar justamente cómo ha cambiado la sociedad. O sea, en ese 2009 yo estaba terminando mi secundaria, viendo qué iba a hacer de mi vida, ni siquiera votaba, y en el 2011, cuando se implementa la ley PASO, yo voto por primera vez. Obviamente, como todo ciudadano a los 18 años, lo que puede llegar a votar es totalmente... tengo que ir a votar por obligación. A lo que voy es un sistema que se demandó de los partidos políticos en ese momento, donde todos los partidos políticos tuvieron sus críticas o no, pero lo han utilizado a lo largo del tiempo.
es una herramienta que les ha ayudado a los partidos a decidir los candidatos y cuál va a ser la oferta laboral, porque en ese momento había una demanda de que los partidos eran chicos y se decidía muy puertas adentro y en una mesita muy chiquita quiénes iban a ser los candidatos, y esto lo que le dio es el Estado involucrarse, no solamente con plata a los partidos políticos, darles una herramienta, meterse en la vida de los partidos políticos y decir, che, acá pueden ser candidatos todos, adentro de los partidos, vayan, compitan y que después la gente defina quién los va a representar a ustedes. Exacto. Bueno, ese es el funcionamiento justamente de las PASO. Sí. La verdad es que podríamos hacer miles de análisis durante todos estos años si sirvieron o no sirvieron. Lo que sí yo hago este análisis es, se mató también la vida del funcionamiento de los partidos políticos, porque dejó de discutirse puertas adentro qué vamos a proponerles a la gente, quién es el mejor que representa las ideas de la gente dejó de participar en los partidos políticos, y eso también tenemos que nosotros los políticos hacer un raconto y decir, o hacer para atrás un análisis y decir, ¿qué está pasando? Porque en la reforma del 94 se consagra a los partidos políticos como única herramienta de participación y de elección de representación. Sí. Entonces, bueno, hay todo un análisis que hay que hacer, y me parece que este momento de suspender las pasos, porque la gente tiene un hartazgo con nosotros, los políticos del sistema político, y hay que decirlo, y decir, bueno, ¿qué propuestas, claro, ahora lo suspendemos, qué propuestas vamos a hacer para el 2027? Claro. Y eso tiene que ser un trabajo de los políticos y de los partidos políticos. Exactamente. Sí, pero más allá de esto, está bueno esto de la discusión interna y todo esto que planteas, pero también últimamente surgieron como caudillos o figuras principales dentro de los partidos que decían, vos vas a ser candidata, vos vas a ser candidato, qué sé yo, y vamos a evitar la interna si no confrontamos. No nos mostramos divididos. Claro, qué sé yo. Entonces decís, ¿para qué están las pasos? Bueno, entonces, por eso mismo era una digo encuesta que no, al final. Exactamente, por eso digo que no terminó funcionando, que no terminó siendo una herramienta de democratización de los partidos políticos. Terminó el Estado. Salvo que nos fumamos los 800.000 avisos publicitarios. Bueno, porque también se involucra eso, no es solamente la oferta de los candidatos, sino también el funcionamiento de los medios, democratizar los medios públicos, claro, para dar minutos gratis a los partidos políticos con sus candidatos. Digo, hay una discusión muy interesante para hacerlo, porque yo decía, en el 2009 yo estaba en la secundaria y hoy estoy sentada en una banca con la posibilidad de levantar la mano para cambiar o no la vida de los mendocinos. Bueno, cambiaron muchas cosas. Esta herramienta se demostró que no termina de solucionar esto, lo que vos decías de romper con los caudillos, no, porque terminó sucediendo, terminó pasando, se sigue eligiendo de a 2 o 3, de hecho la acordada de 37 de la Cámara Nacional Electoral, ante la suspensión de las PASO, le pide a los partidos políticos que le envíen el funcionamiento del cual van a elegir los candidatos. En la Unión Cívica Radical tuvo que modificar algunas cláusulas de la Carta Orgánica para decir, bueno, nosotros vamos a elegir los candidatos de esta manera. El PRO lo único que hizo fue comunicarle a la Cámara Nacional Electoral y decirle, bueno, nosotros 3 o 4 personas vamos a ser los que elijan los candidatos. O sea, claro, que no termina solucionando, termina siendo lo mismo. Esas 3 o 4 personas no sé con qué mecanismo van a elegir a los candidatos, ni con qué criterio. Entonces, ¿qué le está pasando al afiliado del PRO? Y dice, bueno, sí, 3 o 4 candidatos. O sea, seguimos arcaico y no termina solucionando nada. Entonces, y se van rotando, ¿viste? El que era senador ahora va a ser candidato a diputado. El que era diputado va a ser candidato a intendente, pero están siempre los mismos. La oferta política termina siendo muy desgastante para la gente, frustrante, y por eso pasa lo que pasa tenemos un Javier Milei presidente. Sí, y es más, he visto, por ejemplo, en el caso de Tunuyán, he visto partidos políticos vecinales que se arman y desarman. Sí, son sellos de goma para juntar guita nada más, y después no ganan nada, y después terminan apoyando a uno a otro de los grandes, entonces hacen su negocio político. Y van juntando. Y nada más. Bueno, pero la visión esa de que también, viste, la gente es como que le pertenece, viste, la gente le pertenecen los votos, esa visión pobrista de los partidos políticos a la hora de presentarse con la gente y no tener una relación adulta con la gente, sino es como, yo soy el cacique, yo tengo un sellito, como dijiste vos, hago que juego, que compito, la platita acá, los minutos al aire del Estado, no sé qué, de las boletas,
una cuestión horrible que la gente ni siquiera entiende porque no le interesa y porque la política también se ha ocupado de que la gente no lo sepa, porque mientras menos información tenga la gente, más poder tiene la política para poder hacer y deshacer. Bueno, creo que la discusión de las PASO, de suspenderlo, es una oportunidad, y lo dije yo en el recinto, en las 2 oportunidades que tuvimos para tratarlo, es una oportunidad de todas las fuerzas políticas, primero de tener empezar a tener una relación adulta con la gente. O sea, acá no hay una cuestión de que nosotros somos más o que somos menos. Tener una relación adulta, primero hacia los partidos políticos, decirles, che, no estamos funcionando, no somos creíbles. Estamos invirtiendo plata en esto que no está funcionando. Que no está funcionando. O sea, estamos gastando guita al pedo. Y que no tenemos opción, porque lo consagra la Constitución Nacional, de que los partidos son la herramienta de participación y de elección de representación. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy, en la era de la tecnología, la información, la opinión en las redes sociales, es abrir a los partidos a una modificación de tecnología, de transparencia, de agilidad, ahí para que la gente participe. Y que no que participe en un comité. O sea, el comité o la sede no te da mayor o menor pertenencia. Ser esclavo del dirigente político y que el dirigente político hoy te diga, vamos a ir a la izquierda, vamos a la izquierda, que te diga mañana vamos a ir a la derecha, vamos a la derecha. Hoy sos mi mejor amigo, sos el mejor gobernador del mundo, al otro día sos el peor, el corrupto, y vamos todos para acá, vamos todos para acá. No, la coherencia creo que es lo que nos va a primar a nosotros, de volver a ser creíbles ante la gente, abrir los partidos, que sean transparentes, usar la tecnología para eso, y un nuevo comienzo, porque si no va a ser muy preocupante. Yo creo que la democracia nos permite eso, que es un sistema perfectible, ¿no? Y que podemos probar cosas y a lo mejor no funcionan, y bueno, no es un retroceso dejar de usarlas y probar con otra o volver a lo que estaba antes. No, para mí no me da miedo eso, y no me parece que esté mal, porque es un poco reconocer, bueno, esto no funcionó, lo dejamos, volvemos a lo que hacíamos antes hasta que se nos ocurra algo nuevo. Porque, por ejemplo, cuando vinieron las PASO donde ganó Alberto Fernández, fue tremendo para el país, porque hubo un vacío de poder terrible que sufrió el gobierno de Mauricio Macri. No es porque sea Macri, le podría haber pasado a cualquiera, donde a la economía del país y a todos nos perjudicó un montón. Sí, por eso digo que también es de tener la relación, y cuando insisto con esto, tener una relación adulta de la política con la gente, requiere de ponerse a la altura, y ponerse a la altura es dejar de tener una política encriptada. Es como la gente no entiende, no le interesan estas cosas. No, la gente entiende, la gente le interesa. Eso es subestimar al votante. Eso es subestimar, por eso digo una relación adulta. La gente entiende. Ahora me decía, no, bueno, ¿qué vamos a hablar de las PASO, de la reforma política, de los partidos, y la gente está en otra? No está en otra la gente. La gente entiende que hay un problema económico, que el problema lo generó la política, que la política viene siendo totalmente nefasta y poca representativa, porque se ocupan de una agenda propia y no de la agenda de que al mendocino, al argentino le vaya bien. Y bueno, miremos lo que pasó ayer en Buenos Aires, Bueno, es toda una cadena, de cosas. Entonces, dejar de primero subestimar al ciudadano, y por eso poner esta conversación arriba de la mesa, decir a todos los partidos políticos, se tienen que renovar, muchachos, porque si no vamos a un problema de todos, no de la política. Vamos a un problema de todos, porque los partidos políticos, insisto con esto, por constitución, son el mecanismo de representación que tenemos. Y si no tenemos partidos políticos, y es lo que un poco cuando recién empezamos decía el PRO, pero ¿dónde está el PRO? Bueno, es lo que nos pasa. Hay un PRO por este lado, un PRO por el otro lado, un PRO que votamos la utilización de las pistolas Taser para los preventores, porque entendemos que los intendentes se tienen que involucrar en estos problemas, que tenemos que dejar de pensar en el intendente de hace 20 años atrás, que solamente era el cajón cada vez que se moría un ciudadano, y ayudar a la familia, cambiar el foco y barrer la vereda. Hoy no, hoy los intendentes en las ciudades globales se involucran en toda la calidad de los servicios públicos. Tenemos un PRO que pensamos así, otro PRO que votó en contra de eso. Entonces la gente dice, che, la verdad es que no entiendo qué están haciendo, no entendemos. Y cuando a vos
no entendés algo, te desgasta algo, te deja de interesar. No es que dejas de pensar en eso, sino que pensás de una manera negativa, peyorativa. Bueno, en ese sentido hay mucha gente que se hartó de la política y de hecho está las últimas elecciones que hay poca gente que ha ido a votar. Exacto. Le importa muy poco pagar una multa por no ir a votar. Una multa irrisoria aparte. También irrisoria, son 2.000 pesos, una cosa... Pero por otro lado hay gente que sí le preocupa, sí quiere participar, sí se involucra, y yo creo que eso es patriotismo y eso es lo que debemos hacer todos si queremos tener un sistema democrático fuerte, vigoroso y que realmente nos represente, porque si no después no tenemos derecho a quejarnos. A nada. Ahora, me llama la atención por qué la suspensión por este y por el año próximo, nada más. Bueno, mira, antes de empezar, dos cosas. Escuchaba yo los discursos de Cristina cuando era presidenta y fue electa presidenta en el 2011, que por primera vez se implementó la ley PASO, y ella decía que el 78%, si no me equivoco, del padrón fue a votar, y que en Mendoza el 86% del padrón fueron a votar en el 2011. Por lo tanto, cada vez que hay una reforma electoral y una nueva herramienta para que la gente participe de manera activa a la hora de tomar decisiones en la política, hay un interés. La gente va a votar. A partir de eso empezó a bajar y hoy tenemos elecciones que han ido a votar el 54, el 52%, o sea, casi la mitad del padrón electoral. Entonces, a lo que voy es una herramienta que las herramientas electorales, cuando le damos a la gente se entusiasma, participa, va, está. Pasó en el 2015, o sea, era como la ilusión de terminar con la corrupción, el kirchnerismo, además. Participaron, estuvieron, fiscalizaron, se creó este ejército de voluntariados por todos lados. Bueno, la gente participa, le gusta. Está esperando de la política que le demos estas reformas, que a ellos los pongan en el centro de la participación y que la política se corra de manera en la órbita para decir, bueno, acá están ustedes, decidan y nosotros adherimos a esto. Entonces eso me parecía como indispensable decirlo porque la gente justamente está esperando reformas y cuando están las reformas participan. Calendario 2025-2026. 2025 son las elecciones legislativas. En Mendoza elegimos legisladores nacionales. Y en la provincia, la facultad que tiene el gobernador es, por una ley, la reforma de la ley electoral en el año 2017, que el gobernador puede determinar cuándo son las elecciones dentro del calendario electoral. En las intermedias, los legisladores, senadores, diputados provinciales y concejales, se les termina el mandato el 1 de mayo del 2026. Del año que viene. Entonces, como tienen mandato hasta el 2026, el gobernador, se entiende por calendario electoral, digamos, todo el mandato, no el año, digamos, calendario. Sí. Entonces, lo que el gobernador puede hacer es llamar elecciones hasta 30 días antes de que se termine el mandato de esos legisladores. Claro. Entonces, hay una especulación de un calendario electoral provincial que puedan ser las elecciones en febrero y en abril. O sea, están suspendidas las PASO, o sea, que no van a haber elecciones en febrero, sino que pueden haber elecciones generales directamente en abril. Nosotros pusimos 2025 y 2026 para que se entienda de que las PASO pueden ser nacionales como provinciales, la suspensión. Para que no haya especulaciones. Bien. Lo que se está buscando justamente es que se unifiquen las elecciones, tanto provinciales, nacionales, y acá entra la política con un interés del gobernador de cerrar y sellar un acuerdo con La Libertad Avanza para ir todos juntos en octubre y elegir desde diputados nacionales hasta concejales en una misma fecha. Sí, pues sería una picardía suspender las PASO y después tener que ir a votar por distintos cargos dos veces. Y el año que viene. Claro. Bueno, muchos dicen, se eligen en octubre y recién van a asumir en mayo del año que viene. Y bueno, es así. Bueno, esa es nuestra constitución provincial también. Sí, hay que reformar la constitución para eso. Qué gran discusión es. Otra gran discusión también. Otra gran discusión que nunca nos animamos a dar. Nunca nos animamos y ahí también necesitamos a la gente. Sí o sí necesitamos a la gente adentro para poder hacerlo. Ahora, la pregunta iba, ¿por qué esto y no hasta para siempre o no hasta el 2027 que tendría que ser la elección del nuevo gobernador? Gobernador. Bueno, también hay muchos proyectos e iniciativas de la eliminación de las PASO. No hay propuestas a las PASO como una alternativa.
yo creo que nos tenemos que tomar, y insisto con eso, lo dije digamos, en el recinto, y de lo cual yo también estoy trabajando para buscar propuestas y alternativas a las PASO donde la gente participe de manera directa, donde la gente se involucre, sea a través de los partidos políticos o sea a través de su voto, porque también hay gente que dice, mira, a mí no me interesa participar en el proceso, quiero ir y votar. Claro. Pero que la oferta sea amplia, donde yo pueda decidir y que sobre todo pueda tener una previsibilidad sobre las ideas o no, o de dónde viene. No, se tiene que trabajar en una propuesta, pero antes se tiene que trabajar en una reforma electoral también de los partidos políticos. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque en la última campaña electoral para gobernador fue muy virulenta. Fue muy virulenta. Y sobre todo después de las PASO, de cómo quedaron posicionados ciertos candidatos, de que Petri se le arrimó ahí a Cornejo y que eso, se hicieron un montón de especulaciones. Se avanzó mucho económicamente sobre muchos medios de comunicación para apoyar a uno u otro candidato, se le cerraron espacios a otros para que no pudieran promocionar sus propuestas. O sea, hay mucho juego sucio después. Entonces, aquí en Mendoza también se juegan esas cosas. Por eso digo que tenemos que pensar en una reforma, inclusive, yo creo que también hay un cambio de ciclo. O sea, me parece que Bueno, Milei en ese sentido, yo no soy mileísta, pero Milei le ha cambiado... nos está ayudando, digamos, le da una vuelta de rosca a todo eso, ¿me entendés? Yo le reconozco al presidente y el proceso en el cual él llegó, para los que queremos que las cosas cambien, que ha hecho un cambio muy brusco en la política, y los que tienen esas prácticas hoy la están pasando verdaderamente muy mal porque están ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué digo? No digo, muchos escondidos, no dicen nada por las dudas. Creo que las campañas vos ves, decís, ¿de dónde sacan tanta guita para poner tantas gigantografías por todas partes? Que salen una fortuna. Sí, después vos ves los resultados digamos, de los índices de pobreza, de los índices de desempleo, y ahí viene la indignación de la gente. Vivimos como en dos películas distintas todo el tiempo. O sea, la política pasa una película y la sociedad está mirando otra. Entonces, por eso le reconozco yo al presidente estos cambios, que encima tienen una gran aceptación en la gente, y que obviamente la gente lo acepta en el sentido del uso de las redes sociales. Esa es otra discusión también que tenemos que empezar a ver qué pasa con la inteligencia artificial. Bueno, pero es una discusión linda. Si le vamos a dar un marco normativo, si le vamos a dar herramienta a los jueces en el caso de que hayan fake news porque se viraliza tal cosa en Twitter, en TikTok. Bueno, esa es otra discusión que me parece mucho más linda que seguir discutiendo si se cierran espacios o no a los candidatos. Creo que la creatividad y la coherencia son los valores que van a tener que empezar a primar en la política y en las elecciones hacia adelante, porque me parece que les va a ir muy mal a aquellos que no quieran hacerlo, que sigan con las mismas prácticas. Y si siguen con las mismas prácticas, también me parece bueno, porque bueno, la misma gente va a empezar a dejarlos afuera. Si viene de nuestra generación, estar cada vez más a la altura para darle más oferta laboral a la gente, más oferta electoral a la gente, porque si no, bueno, siguen los mismos de siempre. Después nos seguimos quejando nosotros de que siguen los mismos de siempre, pero ahí va. Bueno, hay algunos fiascos por ahí, en las caras nuevas, pero bueno. Sí, yo siempre digo que la juventud no es sinónimo de cambio, y que hay mucha gente con muchísima experiencia que están mucho más rápidos y ávidos a los cambios que cualquier otro que sea más joven. Hablando de cambios, te saco de todo esto que veníamos hablando y te meto en el PRO. Y la realidad que vive el PRO hoy aquí, a nivel nacional es todo un lío, y a nivel local, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque Cornejo tratando de coquetear con la Libertad Avanza, lo que era Cambia Mendoza, ahora no sé qué va a hacer, qué va a terminar siendo. Si se alía con Milei, los de Libres del Sur se van. El PRO, ¿en qué quedó en todo esto? Por un lado Eve Casado, vos por otro lado, el titular del PRO aquí, que no sé para dónde o sea, está de la mano de Macri, pero no sé, de Marchi, que se fue con Milei a dirigir aerolíneas. ¿Qué onda? La verdad que lo que le está pasando al PRO, como a nivel nacional,
tiene que ver también con un desgaste. Van a ser 18 años que gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires y las últimas elecciones se mostró ese desgaste. Entonces creo que a todos los partidos les termina pasando. Hay que mirar puertas para adentro y ver cuáles fueron los errores. Y ahí estará, digamos, la altura de hacia el 2027 qué oferta le va a dar el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, nosotros hemos tenido un montón de fugas de dirigentes muy importantes del PRO. Digo, Patricia Bullrich fue presidenta del PRO y hoy está en La Libertad Avanza, afiliada, ministra de La Libertad Avanza. Cosas que no comparto, que por ahí lo entiendo más de la gestión y me parece que es una gran ministra, pero dentro de la política del partido político a nosotros nos destruyó porque se llevó muchísimos dirigentes de las provincias y quedó mucha gente afuera enojada, gente que volvió al privado, y que no lo digo, está buenísimo, pero gente valiosa que podría estar participando en la política para cambiar cosas no están. Sí, hay gente que sí quiso afiliar y no se la aceptaron. No se la aceptaron, bueno, y en la provincia termina pasando lo mismo de siempre en el PRO de Mendoza. Se pone adelante a las personas y no al partido. Claro. Con Eve Casado pasó lo mismo, que no le aceptan la afiliación. O sea, a ella nunca le importó el PRO. A ella le importó como mecanismo para destruir Primera de Marchi, porque era una guerra que tienen personal. Personal, horrible. O sea, no sé, no la entiendo, nunca la entendí. Y que encima la tenía sola, pues yo lo veía y Marchi era como... Bueno, no sé, o sea, hacé lo que quiera, decir lo que quiera, tuitear, no sé. Claro. Bueno, ahí está, sin afiliación, siendo vicegobernadora, bueno, como alguien que fue afiliada del PRO y que llega a la vicegobernación por el PRO, a mí me da mucha vergüenza ante los mendocinos. Después del otro lado de Gabriel Praínas, que tiene el sello del PRO, bueno, no me sorprende porque siempre hicieron lo mismo. En el año 2016... Omar de Marchi se pasa al PRO y lo deja a Sebastián Bragañolo haciendo una interna del Partido Demócrata con Gabriel Pradines, con Álvaro Martínez, intentando quedarse con el sello del Partido Demócrata para tener 2 sellos. No se pudo y ahí se vino toda esa gente al PRO. Hoy están haciendo lo mismo. Omar de Marchi intentó quedarse con el sello de La Libertad Avanza, lo mandó a jugar a Gabriel Pradines al PRO para tener los 2 sellos. Claro. Es algo... que viste cuando decís, yo me siento a veces, me frustro porque digo, yo relativamente soy chica para ver tanta película, ¿me entendés? Y ver tanto, y todo se repite cada 10 años, vos fíjate, cada 10 años siempre hacen lo mismo. Entonces, va a terminar pasando que han utilizado el PRO y que dicen que Macri son los macristas número 1, yo no se los creo, por supuesto que no, porque a la hora de que tienen que votar en la banca, votan totalmente contrario a los valores del PRO. Bueno, aparte de Marchi, era super PRO y después creó la Unión Mendocina. Con Jiménez, con lo peor del peronismo, ahí se aliaron, bueno, les importan las personas y les importan los lugares de poder, no les interesa las ideas, los proyectos, la coherencia ante la gente, no les interesa, porque bueno, así les ha servido y la verdad que ahí hay un mea culpa de cada uno. Yo creo que lo que va a terminar pasando, por lo que he vivido para atrás, están utilizando el sello del PRO para especular y ver qué va a pasar. También están utilizando el desgaste que tiene el partido, por lo tanto hoy no hay un lineamiento a nivel nacional en las provincias para hacer, porque ¿qué lineamiento puede haber? No hay lineamiento, entonces cada uno hace lo que quiere. Y van a utilizar el sello del partido para volver a armar otro frente, no sé si es la Unión Mendocina, contraria a Cornejo, porque ese es su único proyecto político. Es que ese es el tema, ¿no? Qué loco, porque el PRO y la Libertad Avanza, suponete que lleguen, hagan acuerdo, ¿no? Como están haciendo en Buenos Aires y lo bajen a otras provincias, y que se van a volver a amigar con Cornejo. No lo creo, porque además su único proyecto político es estar en contra de Cornejo. Siempre es estar en contra de alguien. Eve Casado en contra de Marchi en contra de Cornejo. Y siempre estar en contra. Digo, ¿qué piensan? ¿Qué quieren? A ver qué... Nada, es estar en contra. O sea, Cornejo propone las taser, está mal. Pero nosotros como PRO propusimos el uso de taser en el año 2018. Nosotros como PRO en el año 2018 armamos un proyecto de ley de boleta única. Nosotros, o sea, tenemos muchas coincidencias, pero como Cornejo lo propone, está mal.
está en contra, Sí, la gente, viste, dice... Bueno, también Cornejo, cuando los otros lo proponían, estaba mal. Ahora que lo propone él, está bien. Por supuesto. Lo que pasa es que yo hablo de mi partido, por supuesto. Sí. Y cuando yo tengo que levantar la mano de cosas que tienen que ver con los valores del profundante, que las cuales yo estoy de acuerdo, porque ahí me formé y porque lo voy a seguir defendiendo... Y Cornejo lo propone y nosotros lo defendemos y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque yo no estoy sentada en una banca para estar en contra de Cornejo o por el pro. Yo estoy sentada en una banca para que al mendocino le vaya bien, esté más seguro, tenga empleo, tenga inversiones, tenga rutas, tenga... Bueno... Tiene que ir por ahí. Bien, Sol, se extendió la charla, pero estaba bueno esta última parte, que quería conocer un poquito más de todo. No te puedo dar mucha previsibilidad, sí te puedo contar cómo viene siendo cada 10 años, y ahí veremos a fin de año. Bueno, gracias. Gracias por la visita. Gracias. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con la última parte de nuestro programa. No se lo pierdan, ya volvemos. Te estás informando con la verdad. Estás escuchando La Verdad al Aire. La Verdad al Aire.